Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de gestión empresarial del programa Experto Universitario en Gestión de Microempresas de Blanco Legal. Vamos a hablar de la importancia de los recursos humanos. Vamos allá. Vamos allá. Hoy os quiero presentar a Inma Lázaro, que es profesora en el Experto Universitario y se va a dedicar a la parte de Derecho Laboral y Recursos Humanos. Irma tiene una perspectiva que a mí me encanta y creo que es revolucionaria en el mundo de los negocios, que es poner a las personas en el centro de todo aquello que hacemos, y la gestión de recursos humanos con esa visión lo que hace es cuidar a nuestra gente y al talento que coparticipa con nosotros. Así que vamos hoy a ver dónde nos lleva este tema. Gracias, Irma, por venir a contarnos tu parte. Estoy segura que todos los alumnos van a aprender un montón. Y sin nada más, pues vamos a ver. Muy bien. ¿No? Pues muchas gracias, Raquel, a ti por la oportunidad de tener este espacio en el que podemos explicar y dar una visión que yo creo que efectivamente es muy necesaria, porque casi siempre nos centramos en aspectos económicos, de productividad, de resultados, y eso viene siempre de la mano desde mi punto de vista de la apuesta por el equipo de personas, ¿no? Sí. Y en recursos humanos yo, de hecho, había pensado decir la frase de recursos humanos para empresas sin prejuicios, ¿no? Porque hay veces que pensamos que los recursos humanos están solo pensados o solamente las grandes empresas son las que... Son las que se tienen que preocupar. Exacto. ¿No? Y sin embargo, no, todas las empresas, pequeñas, grandes, seas autónomo o seas una sociedad, al final lo que hacemos es gestionar personas también. Bueno, y también podemos, o sea, no hace falta tener un departamento de recursos humanos en nuestras empresas, podemos externalizar, podemos buscar profesionales como tú que te dedicas expresamente a esto, que nos ayuden a gestionar y aprender un poco cómo hacer con las personas, que es muy difícil. Sí, es verdad. En los años que llevamos trabajando, yo creo que somos cada vez más conscientes de que las personas son difíciles de gestionar porque cambiamos y este aspecto tan cambiante, no solo del mundo en el que vivimos, sino de las personas, pues nos lleva a tener retos y a adaptarnos para mantener a esas personas en nuestros equipos. Porque lo que está claro es que solo no vamos a ninguna parte. O sea, sea trabajando con nosotros, sea porque colaboramos con otra gente. Así es. En todo momento tenemos a nuestro alrededor personas. Da igual que tengamos un espacio físico como este, que trabajemos online, que trabajemos con gente que no vemos en el día a día porque teletrabajan. Da igual el tipo de empresa que sea de servicios, de venta, de fabricación. Al final, todos tenemos que trabajar en cómo tratar a las personas, ¿no? Sí, así es. O sea, esto está pensado para empresas de menos de 50 trabajadores, porque estamos hablando de microempresas, pero hay empresas muy pequeñas que tienen 50 trabajadores por el tipo de negocio, y muchas que yo veo mueren por no saber gestionar a los equipos. Así es, porque sin el trabajo que se realiza en equipo, pues al final la actividad no da los resultados que se esperan, y al final somos las personas las que realizamos ese trabajo, ¿no? Y entonces, tu perspectiva, ¿cómo haces tú para trabajar con recursos humanos? A ver, pues desde la gestión que hacemos nosotros en el despacho con las empresas con las que trabajamos, lo que tratamos de hacer siempre es recomendarles que, sobre todo, que pensando en cómo es su empresa, hagan un análisis de cuáles son los puestos de trabajo que necesitan, qué perfiles precisan, cuáles son sus valores, porque eso es lo que va a determinar
primero cuáles son las necesidades que tienen y desde dónde van a cubrirlas. Porque no es lo mismo pues, que mis valores sean, por ejemplo, el obtener un rendimiento por encima del bienestar de las personas, es decir, que prime la productividad, frente a que mis valores sean el cuidado de todo el proceso, incluida la productividad, pero también de las personas que vale, participan. entonces, si yo soy una pequeñita empresa y necesito contratar por primera vez a un trabajador que me ayude, sí. ¿Cómo empiezo en este mundo? Pues lo primero de todo es sentarte con un profesional, porque es la persona que va a ir de tu mano y, o sea, de la que vas a ir de su mano y que conoce todo el funcionamiento a nivel laboral, que es un proceso muy burocrático y que a veces nos hace perdernos un poco. Entonces, siempre me anticiparía, siempre pensaría, cuando voy a iniciar la actividad, con bastante antelación me sentaría para definir esos valores, esas necesidades y trasladárselas a ese profesional, que va a ser el que me diga cuáles son todos los pasos que he de dar a nivel burocrático. Vale, entonces, si nosotros trabajamos en nuestras, o sea, aquí, lo que estamos aprendiendo un poco es la gestión de una empresa, ¿no? Yo siempre parto por la parte filosófica, que es la que va a determinar esos valores que tú dices de, para mí, que es importante cómo trabajo, qué busco en personas con las que quiero trabajar, tanto desde la perspectiva del cliente como del proveedor y el trabajador, ¿no? O sea, tenemos que encajar todos para trabajar bien. Sería trasladarte a ti esa parte de mi plan de empresa que yo he trabajado anteriormente. Efectivamente, sí. Por eso digo que es muy importante esa comunicación tan directa. Pero nunca lo ponemos en relación. Parece que hagamos el plan de empresa y nos olvidemos y siempre vamos a tirar de él porque tú vas a necesitarlo, ¿no? Así es. Pero esto normalmente no, en mi experiencia, ojalá estuviera más presente y no tuviéramos que hacer tanto hincapié en este aspecto, pero es verdad que casi siempre vamos un poco como a resolver cosas cuando ya esto ya debería... Exacto. Entonces, de ahí la anticipación, sabiendo qué es lo que quiero y habiéndoselo trasladado a ese profesional que nos ayuda, ¿no? Y fundamental saber eso, cuáles son los puestos que yo tengo y cómo los quiero cubrir y cuáles son las cualidades tanto profesionales como personales de las personas que van a formar ese equipo. O sea, y van a estar en sintonía con los valores que también son de la empresa. Vale, por lo tanto, aquí entraríamos en pleno proceso de selección. Así es. De, ostras, como elijo de los candidatos de cada uno, de un padre y de una madre, ¿no? Un poco que nos viene gente que no sabemos nada de ellos. ¿Cómo nos enfrenta? O sea, yo, en mi experiencia, el proceso de selección siempre es terrible, porque tienes muchas cosas que ver y a mí me da miedo siempre que se me escapa algo, ¿no? Ostras, no he pensado en esto. O fíjate, recuerdo que una vez hicimos un proceso de selección con un equipo de psicólogos y cuando terminamos el proceso, yo dije, pues esta persona de los candidatos, y tenía mis razones, ¿no? Y de repente el equipo de psicólogos me dijo, no, esa persona no cuadra por esto, por aquello y por lo demás allá. Entonces siempre se me queda la duda de, ostras, lo estoy mirando desde todas las perspectivas. Bueno, creo que es complicado a veces abordarlo desde todas las perspectivas, porque como seres humanos que somos, pues también se nos escapan, ¿no? Y sería bueno, sobre todo no dejarlo al azar ni a última hora, eso lo primero. Si es posible, incluso contar con profesionales externos que hagan esa selección de personal que por su experiencia pues van a tener una visión mucho más amplia. Como tú decías, pues probablemente no se les escapen cosas que a ti sí. Pero también es importante que tú les traslades cuando vas a externalizar este servicio, cuáles son tus necesidades, para que ellos, esas otras cosas que no pueden valorar porque no están en tu empresa, tengan en cuenta. Y, por ejemplo, un aspecto que a mí me pareció muy interesante en un libro sobre recursos humanos que leí hace un tiempo, es que hablaba de que después de la entrevista
que casi todos tenemos en la cabeza al uso, ¿no? Pues que llegara un momento en el que tú con esa persona con la que más o menos tienes claro, pues te plantearas en un ambiente más distendido, pues irte a comer, a cenar, a tomar un café y plantear situaciones, o sea, que no fuera al azar ese café, pero que la persona sí pero que no fuera tan encorsetado, sí, ¿no? exacto. Que y nos entonces colocamos en situaciones sí, nos que... van a dar esas situaciones más información que a lo mejor nos pueden ayudar a tomar decisiones. O sea, tenemos que tener claro qué puestos vamos a necesitar, Exacto. desarrollar qué capacidades debería de tener la persona que va a desarrollar ese puesto, tener claros cuáles son nuestros valores para intentar buscar personas muy alineadas con los nuestros, porque si todos vamos a la par, pues es más sencillo al final. Sí, así es. Cualquier cosa, o sea, me da igual. Pero ¿cómo luchamos contra el miedo? Y cuando una persona empieza, ¿no? Para mí, uno de los problemas mayores que ve es como del ego, ¿no? O sea, vale que necesito una persona, pero a esa persona le voy a delegar una parte del trabajo o de responsabilidad o de cualquier otra cosa y me enfrento a muchos miedos a la hora de delegar, ¿no? Porque no es, toma, te lo dejo todo y me olvido. Entonces esto tiene como dos partes. La parte del trabajador, que hay que decirle lo que necesitas que haga, pero también tú te tienes que preparar, ¿no? O sea, mi padre siempre decía, es que para ser jefe hay que aprender a ser jefe. Sí. No es cualquiera llega y dice, esto se hace así porque yo quiero, ¿no? O sea, un poco te tienes que preparar para saber qué decir y cómo actuar. Creo que aquí podríamos a veces también tener en cuenta el tipo de puesto que vamos a cubrir y de la preparación previa que tiene esa persona. Porque también abordado desde, como tú dices, dos perspectivas, la persona que va a entrar y cómo yo gestiono esa incertidumbre de si va a cubrir las necesidades que yo tengo. Entonces, visto desde, dependiendo de cuál sea la responsabilidad o las tareas, pues hay que pensar que si una persona ya tiene demostrada experiencia y habilidades, pues en principio yo creo que deberíamos un poco soltar ese miedo, ¿no? Y confiar. Sí que es verdad, estar atentas a qué está ocurriendo después de haber dado una serie de directrices, porque a lo mejor su experiencia es amplia, pero no en el modo en el que trabajamos nosotros y en ese sentido sí que habría que estar pues un poco atentas. Ahora bien, si se trata de una persona que a lo mejor pues la hemos incorporado precisamente por su falta de experiencia para que desde el principio podamos como instruirla y desde el principio que esté en nuestra forma de trabajar, pues ahí sí que yo creo que exige por parte de nosotras, de las empresas, pues un trabajo previo de cómo voy a acompañar a esa persona, qué herramientas le voy a dar para que sepa en qué puesto se incorpora, qué es lo que se espera de ese puesto. O sea, deberíamos tener un manual de puestos de trabajo. Así es, fundamental. Porque de lo contrario vamos a ir perdidos, tanto las personas que se incorporan como nosotras mismas, y no sabremos tampoco qué pedirles. Vale. Entonces, el proceso de incorporación, desde mi punto de vista, debería estar pues, como en un manual. Tendríamos el proceso de incorporación. O sea, dentro de nuestros procesos empresariales hablaríamos del proceso de incorporación de una persona al Efectivamente. Equipo. Da igual que sea nueva, o sea, el primer trabajador que sea... El 15º, sí. Vale. Porque además hay que tener en cuenta que con la amplia legislación que hay en cuanto a obligaciones que cumplir, pues en ese manual no solamente vamos a hablar del puesto, sino de cómo se va a incorporar en cuanto a protección de datos, a vigilancia de la salud, a prevención de riesgos, a canal de denuncias, en fin, a un montón de aspectos. A protocolo de acoso. Efectivamente, canal de denuncias. Entonces, si todo eso lo tenemos claramente definido y a esa persona se le entrega, pues va a ser mucho más sencilla la incorporación. Y no solo la incorporación, sino el devenir. Y otro aspecto muy importante que me parece crucial, que es que nos fijemos plazos
para determinar si esa persona está o no está integrada en nuestro equipo, para que dentro del periodo de prueba que nos ofrecen muchas veces, la mayoría de las veces, los contratos, que los utilicemos realmente y estemos pendientes. Entonces, incluso elaboraría también un proceso de qué pasos tiene necesariamente que dar esta persona dentro de la empresa para que yo sepa si va o no a quedarse en el equipo. Vale, entonces, esto a mí o sea, el problema que tenemos muchas veces, para mí, es que lo hacemos todo muy rápido y sin pensar, ¿no? Sí. Y tú justo nos estás diciendo, hay que pensar, sí. No, todo lo contrario a lo que es habitual, porque es. el día a día no nos llega. Esto viene mucho con el tiempo que hay que dedicar a ser empresario, más allá de lo que es trabajo técnico, ¿no? Que lo hablamos muchas veces. Si no piensas, o sea, no puedes tomar decisiones. No. Entonces, para tener gente, pero no solo contratada, sino también nos sirve para los colaboradores. Sí, efectivamente, porque este es un punto que a veces se nos olvida, ¿no? El equipo solamente es la gente que está contratada y creo que no. Desde mi punto de vista, cada día hoy más se recurre para hacer trabajos puntuales a personas que no vamos a tener en nuestro equipo de manera constante ni vamos a ser directamente responsables. Y sin embargo, colaboramos y estas personas también debería haber un proceso de que necesito, incluso con la experiencia que vas adquiriendo, contando con estas personas, pues hacer también como un directorio donde, pues marcado, por ejemplo, por materias, ¿cómo diría? Los recursos que esa persona me ofrece. Para yo necesito y no el directorio. Exacto, y no tengo que ponerme a pensar quién me hizo aquello de no sé qué, sino al final se trata de protocolizar y de establecer nuestros queridos protocolos. Sí, y bases de datos que son tan importantes que a lo mejor al principio dices, pero total, si he contado con la empresa de limpieza que venga, ¿para qué la voy a protocolizar? Pues no, es que esto de un lado nos va a dar la experiencia de cómo crear ese proceso y segundo que a esa lista se irán añadiendo otras y ya no nos dará pereza, sino que será como un hábito que vamos cogiendo, efectivamente. Vale, entonces, importante, tenemos que pensar, parar, decidir qué necesitamos, ¿no? Crear ese manual que parece que los manuales de marca, o sea, yo en el manual de marca muchas veces lo utilizo para todas estas cosas, un poco porque, bueno, pues se mira solo. Estamos muy acostumbrados a pensar solo en la parte externa, ¿no? En el diseño, en los colores. Todas esas cosas que sí que son necesarias y dicen mucho de una marca, pero todo esto también dice mucho de una marca. Desde luego. Entonces, tener protocolos y tener manual a mí me parece fundamental, cada día más fundamental. Entiendo que, ostras, hay que hacer el manual, me muero, porque es siempre como trabajo hercúleo, ¿no? Ostras, no llego, o sea, ya tengo bastante trabajo, ahora tengo que encargarme también de esto. Claro, ahí es hiper importante marcarse esos plazos dentro de agenda o esos momentos en los que yo me voy a sentar. Vale, porque a ti te pasará, igual que me pasa a mí, que llegan un montón de empresarios que no les da la vida, que te dicen necesito gente, pero no puedo contratar porque no tengo tiempo ni para decir lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, tengo mi horario tan lleno de todo que no puedo ni pararme ni sé por dónde empezar. Porque si te tengo que contar a ti todo lo que tienes que hacer, ostras, pues ya no te necesito, lo hago yo, ¿no? O sea, ese pensamiento está muy extendido. Sí. Por eso el cambio de mentalidad es lo primero que hay que abordar, creo yo. O, si no lo primero, tenerlo como una parte a desarrollar, a decir, vale, yo tengo que adquirir conciencia de que soy una empresa, que soy un empresario o empresaria que toma decisiones para mi negocio y que para la toma de esas decisiones tengo que encontrar también los momentos para dedicarme a ello. Y afecta a los recursos humanos, afecta a qué mercaderías tengo que comprar o afecta a cómo monto mi departamento de ventas, afecta a todo. Entonces, si no paramos
a evaluar estos aspectos, pues es que la empresa, como tú decías al principio, acaba a veces no avanzando, no a lo mejor por falta de necesidad de ese servicio o ese Por falta de producto. ventas, sino Sí. por falta de Claro, organización. porque pensemos en que, imaginemos que una empresa de repente tiene un gran pedido porque tiene el producto estrella y muere de éxito porque No puede no tiene el aceptar. departamento de distribución, por ejemplo, o de que le sirvan las piezas que necesita para ese producto. Y entonces, nada, se queda ahí. Entonces, si yo ya tengo qué es lo que voy a hacer cuando se dé esta circunstancia, desde luego pueden haber muchos factores. No vamos a decir que los procesos salven cualquier situación, pero No, pero por lo menos ayudan, nos ayudarán a saber dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir, el rumbo. Y también ayudan a los propios trabajadores a saber qué qué se espera de ellos, Sí. cómo tienen que hacer las cosas, porque muchas veces, o sea, yo veo que nos falta tiempo incluso para dirigir en las pequeñas empresas donde hacemos de todo, ¿no? Que tú eres muchas partes Sí. integrantes de todo y recae sobre tu responsabilidad, de repente no me da tiempo a decirte cómo necesito que hagas las cosas, ¿no? O sea, y tú vas haciendo según tu buen entender y según puedes, pero en realidad no he tomado tiempo para decirte, ¿no? Esto hay que hacerlo así y luego vienen los problemas. Así es. Porque si, a ver, yo, una de las cosas que más miedo, o sea, que peor tú enfrenté la primera vez que despedí a un trabajador. Un aspecto muy O importante. sea, me quería morir. Era algo horroroso. Lo ensayé 50 millones de veces, pero ese nervio, ese ostras. Y fíjate que tenía toda la razón del mundo, ¿eh? O sea, bueno, pero es que la razón no siempre da la seguridad para tomar una decisión. ¿Cómo nos enfrentamos que a afecta eso? a una persona, ¿no? Bueno, pues de nuevo la palabra mágica es proceso. El proceso para, desde una situación en frío, valorar, bueno, pues cuando yo voy a, en el momento en que yo sepa que esa persona ya no Por va un a motivo que contar, sea, exacto, puede haber muchos motivos. En frío pensar, vale, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a comunicar? ¿Y qué pasos voy a dar en todo ese proceso? Entonces, de nuevo, pues proceso de salida de una persona de la empresa. Primero, para que se sienta tratada como una persona. Segundo, para que tengamos claro quién se va a ocupar de eso, porque a lo mejor yo soy empresa, pero no necesariamente soy yo quien deba comunicar esto, sino que puede haber otra persona que por cercanía, es decir, que se tomen decisiones sobre quién es la persona idónea. Y tiene mucho que ver con los valores de tu empresa también. Efectivamente, porque tú estás poniendo a la persona en el centro. Incluso aunque haya podido ser un despido disciplinario con causas totalmente, como tú dices, que no sé si era disciplinaria o no la causa, pero en fin, que al final esa persona que tienes frente a ti, pues tiene sus emociones, tiene sus intereses, sus valores. Seguramente se ha actuado así. Bueno, seguramente no, seguro que lo ha hecho lo mejor que podía y aunque haya sido para jorobarte en la empresa. Pero, en fin, la cuestión es que esa persona tiene que salir y que tienes que hacer que ese proceso sea lo más sencillo para las dos partes. Y también muchas veces cuando llega ese momento, o sea, incluso aunque el despido fuera por causas económicas, por ejemplo, que es el más aséptico, ¿no? Para las dos partes, siempre es difícil comunicar el despido y a veces estamos en una posición en la que estamos como enfadados y ofuscados, ¿no? O sea, para mí es súper importante tomar distancia y no hacerlo en frío, o sea, en caliente, en decir, ostras, voy a meditar bien qué está pasando para yo ser capaz de decir lo que tengo que decir sin desmadrar, ¿no? O sea, sí, pensando que la otra persona es una persona efectivamente, pero tú también tienes que
ponerte en tu sitio, ¿no? Sí, O sea, por supuesto. el otro día hablaba con un compañero, ¿no? Pues bueno, estamos en posiciones enfrentadas y él me decía, pues es que los negocios son así, ¿no? Tienes que jugar, pues pierdes, pues qué mala pata. Y ostras, pues yo creo que no basta con eso. O sea, incluso en los momentos en los que hay que despedir a alguien, no lo tienes que hacer desde donde tú eres y estás. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, no vale que decir, bueno, como has metido la pata, te la juegas o esto, pues, ¿sabes? No tenemos otra opción, sino vamos a hacerlo también de la manera, mi madre diría de manera elegante, ¿no? O sea, algo así. Sí. Pero para mí creo que es importante el que yo no me desbarate, ¿no? El yo controlarme y saber que lo que estoy haciendo tiene un motivo, una razón, que es lo mejor que puedo hacer para mí, para mi empresa y para todos, ¿no? Y sin que el enfado me lleve a no razonar. Creo que es de humanos Sí, sí. dejarse también, o sea, o sentir desde esa emoción, porque si ha pasado algo que te disgusta, pues obviamente La primera es de efectivamente. no hay. Y de ahí la importancia a que haya un proceso previo donde tú dices, como que es casa, ¿no? Como que es seguro, es yo sé que tengo que seguir por aquí y que este proceso me va a ayudar a reflexionar y a posicionarme desde el sitio que yo quiero, sin dejarme arrastrar por esas emociones que me llevarían a lo mejor a un lugar al que yo no quiero dirigirme. Aunque la sientas. Aunque la sientas, así es. Porque como era aquello de no basta serlo sino parecerlo, ¿no? Pues eso, que hay que estar alineada con lo que tú quieres, incluso para despedir. Yo creo que este momento de la relación es crucial y de ahí la importancia de tenerlo todo muy, muy estructurado. Y sobre todo también, una vez ya pasado ese trance de haberlo comunicado, que yo creo que para las empresas, o al menos a mí es lo que me comunican casi todas las personas, porque al final es una persona la que tiene que hacer esto, ¿vale? Es lo mal que se lo pasan y ya no a lo mejor por decirlo, o sea, por la situación, perdón, que se ha producido, que lleva al despido, sino por el mismo hecho de decir. Sí, porque ostras, es que es una persona con su familia, con sus ingresos, sus sueños, todo. Pues, en fin, que es importante, ¿no? Pero una vez ya hemos dado este paso, fundamental, establecer también cómo va a salir, o sea, en qué momento se le va a entregar la carta, dependiendo del tipo de despido, la documentación, cómo va a dejar, si se le ha entregado material o equipos informáticos o acceso, claves, etcétera. Esto es muy importante para que ropa de trabajo. Ropa de trabajo, móviles, en fin, todo lo que... Cosas. Porque hay veces que de repente dijimos, ostras, tenía las claves tal y se nos ha olvidado quitarle el acceso. Pues si todo eso también lo tenemos en un checklist, pues va a ser también mucho más sencillo y así estaremos seguros, porque ahí también se trata de proteger. Vale, o sea, conclusión de todo lo hablado hasta el momento. Protocolo. Ya, sí. ¿No? O sea, protocolo y además tener nuestro manual en el que tenemos muy claro qué necesitamos y cómo vamos a actuar ante cualquier circunstancia. Así es. ¿No? O sea, porque cuando hablamos de recursos humanos se habla mucho de liderazgo y entonces yo conmigo misma y mis dos trabajadores no me siento demasiado líder en el sentido de lo que de ese concepto que yo tengo de liderazgo, ¿no? Que parece que sea siempre a lo grande, pero afectar a lo pequeñito también. Sí, sí. ¿No? O sea que al final es un poco como, ostras, ¿cómo soy un buen líder? ¿Cómo gestiono bien a mi gente? ¿Cómo puedo ayudar a que todos estemos bien? ¿No? Porque yo ya sabes que soy amante de las empresas felices porque creo que son mucho más productivas y que salen adelante y que todos estamos en el mismo barco. O sea, si yo voy bien, tú vas bien y el resto vamos todos hacia un mismo camino, ¿no? O sea, yo creo que está ya muy lejos el empresario malvado, que también los hay. Desde luego, personas hay de muchos tipos, igual. Pero creo que somos muy conscientes cada vez más de lo que importa todo el conjunto. Sí, ¿no? Yo quiero pensar que sí y por las conversaciones que tengo con otras personas,
conociendo a profesionales como tú que me dan mucha esperanza de que se hacen las cosas de otra manera, me hace pensar que sí, que cada vez hay más personas con esta visión. Y a la hora de liderar, yo diría fundamental la coherencia, la comunicación con el equipo. Sí. Y Sí. sí, porque si no comunicamos bien, pues todos estamos perdidos, no sabemos hacia dónde vamos. Sí, al final la comunicación yo creo que es la base de todo, no solo con el equipo, sino en general, Sí. ¿no? O sea, mis mayores problemas siempre son de comunicación. O sea, al final, ¿por qué tengo un problema? Porque no he comunicado bien. O sea, yo durante años me pasé hablando de Matichey, que siempre dice, la culpa es del emisor, ¿no? O sea, la culpa es del emisor. Tú quieres que se entienda, trabaja en ello, en cómo decir. ¿Y qué quieres decir? Pero si tenemos un proceso, un protocolo, lo hemos visto con calma, nos va a ser más fácil cumplir con todo. Con ello, claro. Desde Porque hablamos de obligaciones legales, que es melón, ¿no? Porque además hay un gran abanico y muy disperso también. Sí, pero también hay, ¿no? Como una corriente urbana que esto no hace falta, esto sí hace esto, o no, cosas así que... El miércoles, no el martes. Bueno, esta semana tuve una reunión con una persona muy agradable, por cierto, que vino a presentarme sus servicios para colaborar, un colaborador externo. Y me hablaba, en concreto, abordábamos el tema de la prevención de riesgos. Y me hizo mucha gracia porque me dice, es que hay empresas que me dicen, a mí, hazme un plan quitamultas. Y yo, ¿cómo? ¿En serio existe eso? Dice, pues eso, gente que no quiere que... Pues eso, que si viene una inspección esté todo bien, pero que realmente... Les da igual. Efectivamente, que es, pues hay que cumplir con la ley porque lo dice y punto. Y claro, personas así hay, y a lo mejor no es tanto porque es que no quieran hacerlo de otra manera, sino porque no le están dando la importancia que tiene a los beneficios que puede obtener gracias a hacer las cosas desde otra visión, que sería, ¿yo por qué quiero tener prevención? Por ejemplo, en este caso, pues quiero tener prevención para que las personas que trabajan aquí no se accidenten, para que no tengan estrés mientras trabajan, o si lo tienen, veamos el modo de atajarlo, que al fin y al cabo es bienestar y es bienestar productividad. para ti y tu empresa. O sea, una empresa que tiene un alto índice de siniestralidad, ¿qué pasa? Que tiene una rotación impresionante de trabajadores, ninguno se queda y tener a todos los trabajadores nuevos constantemente genera un estrés impresionante. No hay manera de cohesionar un grupo que solo hace que cambiar. Todo eso por tener una alta rotación con independencia de las consecuencias legales, ¿no? O sea, de las que puedes tener. Entonces, si tú cuidas a tu gente desde todas las perspectivas, ¿no? O sea, no solo te doy, ¿no? O sea, estás aquí bien cómodo, ¿no? Es que tienes un espacio de trabajo adecuado, hago todo lo posible porque no tengas accidentes. Hay sectores en los que los accidentes son muy, muy elevados y un accidente puede llegar a ser muy grave. Con una gran repercusión a nivel incluso de tener que cerrar la empresa. Entonces, claro, ¿por qué no vemos las obligaciones? O sea, a mí me encanta siempre hablar de legalidad como forma de diferenciarte. Empresa legal con empresa no legal, ¿no? Sí, precisamente también en esta conversación de la que he hablado antes, comentábamos respecto de los planes de igualdad que en la actualidad solo afectan, salvo determinados supuestos, a empresas que tengan más de 50 personas como aspecto diferenciador, ¿no? Aparte de que pues eso implica también un conocimiento desde dentro de tu empresa. No es un camino que se haga, vente, siéntate, hacemos unos papeles y ya está, sino que es un análisis más profundo que te puede dar mucha información. Y decíamos esto, ¿no? De que, bueno, de hecho, una de las empresas que trabaja con nosotros no está obligado legalmente, pero me ha dicho, quiero ver cuánto me cuesta, no solo económicamente, sino
qué trabajo tengo que hacer, cuánto tiempo le voy a tener que dedicar, porque yo quiero también diferenciarme y que como que sea un sello de calidad añadido en este aspecto, ¿no? O sea que sí que hay No, yo empresas. estoy segura que la legalidad es una forma de diferenciarnos. O sea, estamos en un momento en el que somos muy iguales, ¿no? O sea, siempre cuesta mucho diferenciarse del otro, de la competencia, de cualquiera que haga lo mismo que tú. O sea, somos muchos en todas partes, ¿no? O sea, Así es. no hay. Y hay que buscar fórmulas fáciles de diferenciarse. Al final no hace falta que inventes la rueda. O sea, con cumplir determinados requisitos, con incorporarlos a tu forma de trabajar, ya tienes mucho ganado. Sí, y hacerlo desde ser también consciente. O sea, siempre La conciencia. otro de los aspectos del liderazgo, yo diría la conciencia de dónde estás y hacia dónde quieres ir y cómo haces las cosas. Esto... Y elegir, o sea, que seas siempre tú quien elige. O sea, sí. Al final, si tú tomas las decisiones, no las toman por ti. sí, Y si tú no las tomas, hay alguien que las toma. va a tomar por ti y no te espera. No hay grandes cosas No, aunque programadas. sea en la vida. O sea, al final, cuando hablamos de empresas, lo que importa es llevarlas donde tú quieres, no dejarte llevar por la vida, ¿no? La vida, pues a veces te trata bien, a veces te trata muy mal, y no tienes razón de ser. O sea, no es por cómo tú haces las cosas. No, no siempre. Entonces, pero si tú eres consciente de lo que te está pasando. No, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, al final, el conocimiento personal hace ganar mucho a las empresas. Así es. Y si el conocimiento es tuyo y de los tuyos, o sea, de todo tu equipo, ¿no? Que todo el mundo colabora y tienes un ambiente de trabajo agradable y la gente le gusta venir a trabajar, en vez de decir, es que no quiero ir a cualquier excusa, Sí. me llevo. Mira, otro aspecto relacionado también con la legalidad, y no una estricta legalidad, no, porque no hay obligación exactamente, pero el tema de la formación. Y ahí enlazaría un poco con otro aspecto muy importante dentro de los equipos, ¿no? Pues a ver, las estadísticas, y me refiero a mi cartera de empresas, es que muy pocos hacen uso del crédito para la formación, que es algo que lo tienes ahí, no te cuesta nada, no te cuesta. Y también se nos come el tiempo ahí, ¿no? Y sí, llega diciembre y dices, ya no lo he pedido. Si lo acumulé, pues bien, pero si no, pues ya lo he perdido, ¿no? Y claro, es una oportunidad fenomenal para que las personas del equipo pues también se puedan formar y den, primero, que la sensación de crecimiento es una sensación que potencia a las personas. La formación continua es esencial para poder avanzar. Así es. O sea, no hay otra. Y si tuviéramos en nuestros planes, cuando tú vas a organizar el 2024, claro que vas a dedicar recursos en tiempo, dinero, lo que haga falta para que tu gente se forme. O sea, yo reconozco que soy adicta a la formación, ¿no? Entonces me tengo que obligar a frenar. Pero me gusta que mi gente esté al día. O sea, por ejemplo, en nuestro trabajo, que hay muchas novedades, ¿no? Sí, que a veces te quedas perdida de, Dios mío, ya no sé por dónde seguir, ¿no? Que la gente sepa que puede pedirte formación, da mucha libertad a ellos para decir, ostras, puedo trabajar en lo mío, en cada uno en su tema, ¿no? Pero también hace que los trabajadores sean más felices y se sientan mejor reconocidos. Sí. Y eso afecta en el trabajo. Desde luego, porque ahí entraríamos en otro punto también muy importante de cómo mantenemos al equipo, ¿no? O sea... Uy, qué difícil. Esto es melón. Esto es melón para un podcast solo para hablar de ello. Demasiado, ¿no? Sí. Pues a ver, es que es retener a las personas en tu equipo es algo fundamental cuando el equipo está funcionando. No solo porque esas personas ya están integradas en la forma de hacer, sino porque que entre alguien nuevo tiene también un alto coste, sí. ¿vale?
Y que, claro, casi siempre pensamos que la manera de que las personas sigan a gusto y se mantengan es el dinero, ¿no? Y obviamente Es es importante. importante, es crucial, diría yo, pero si no va acompañada esa Bueno, retribución de medidas. las estadísticas dicen que lo que menos valoran las empresas, llegado un momento, o sea, a establecer un sueldo que tú consideras bueno para ti, ya no hace que un sueldo mayor Te te recompense o te... recompense. Hay muchas cosas que te recompensan más Ujú. que la subida de precio. O sea, siempre hablamos de un sueldo determinado, Sí. ¿no? Que no cualquiera. Ujú. Pero que llega un momento en que da igual lo que me pagues. Yo lo que quiero Es es... calidad de vida, es que se me reconozca, y ahí venía lo del reconocimiento, Claro, que yo tenga inquietud, o sea, que mis inquietudes por, a lo mejor no por promocionar, pero sí por aportar lo que yo puedo ofrecer, se vean atendidas, que se me escuche, que tenga tiempo para conciliar mi vida personal fíjate, y justo con esto familiar. que hablas ahora, la semana pasada estaba escribiendo un artículo que hablaba de lo mismo de lo que hablamos siempre, ¿no? Las Ujú, personas en las que proponía que incluso los trabajadores formaran parte de la confección del presupuesto económico de la empresa, ujú. ¿no? Como la opción de, es que formas parte de verdad, vas a saber qué yo quiero conseguir este año, qué recursos tenemos que poner todos para conseguir ese objetivo que yo tengo, Ujú, porque muchas veces yo me pongo el objetivo, pero si no te lo cuento, tú no sabes por dónde vas. ujú, Y poder participar y opinar y dar tu punto de vista es muy, muy nutritivo, ujú. porque, bueno, a mí me pasa mucho que muchas veces, como estoy sola, digo, yo conmigo misma no soy capaz de ver desde fuera, ¿no? Y Ujú. busco gente que me dé opiniones. Pues si integro a mis trabajadores dentro de un proceso que es tan íntimo, ¿no? Como el Sí, porque al final te presupuesto. estás abriendo y estás poniendo los números sobre la mesa, esos números que casi todos tenemos tanto miedo a Pero es mostrar. como si además a los trabajadores los llevas hasta ahí, Sí, los involucras de una manera diferente. claro, y de normal la respuesta suele ser buena, Ujú. ¿no? O sea, ellos entienden qué hay que hacer y también su trabajo, ¿no? Adquiere otra Y esto dimensión. lo llevarías a cualquier ámbito, a cualquier sector. Por Sí, ejemplo, no sé, en un almacén que están gestionando pedidos. claro, si yo solo me preocupo de mi pedido, o sea, de mi trabajo y no veo lo que conseguimos, o sea, yo hablo de una empresa en la que la relación empresario-trabajadores es de calidad, ¿no? O Ujú. sea, tenemos una relación significativa, no sé, empresas en las que han trabajado los abuelos, los padres, los hijos, que tienen una relación con el empresario, que se preocupa de saber dónde vamos y qué esfuerzo tenemos que hacer para todas esos retos económicos que Ujú. tantas veces nos planteamos y que vivimos en solitario. Ya, es que esta pregunta venía con motivo de que hay veces que todo esto de lo que estamos hablando, volviendo un poco al principio, se piensa o para empresas grandes o para empresas que se dedican a determinadas actividades con determinados puestos como más elevados o más a los que se les atribuye a veces un... Pero muchas veces, Pero es que... imagínate una tiendita con 3 dependientes que Ujú. solo hacen que vender lo que tienen en Una las ferretería. estanterías, una ferretería. Si el ferretero puede contar a sus trabajadores, estos son los objetivos, vamos a conseguir esto, vamos a intentar vender esto porque es más rentable, vamos a ofrecer al cliente, Estas son las necesidades que tenemos que cubrir y lo vamos a hacer así para dar el mejor y servicio. todos encajamos. O sea, yo reconozco que es una situación en la que, ostras, da un poco de pudor, ¿no? Pudor, porque Porque poner los números lo que delante decíamos. del resto, pues siempre da cosa, ¿no? O sea, Ujú. ostras, muchas veces yo lo veo, y cuando lo pienso yo, ¿no? Es que me van a pensar que lo gestiono mal, ¿no? O sea, esto ya es Es tu criterio mi personal. criterio personal, ahí la tengo ¿cómo se llama? Está uy,
Se me acaba de ir de la cabeza, da igual. Pero bueno, un miedo de... A la amígdala. ¿Y si no es... No lo estoy haciendo bien. O van a pensar que no soy tan... ¿Sabes? O sea, muchas veces no es tanto por los números en sí, porque hay muchas maneras de ver los números. O sea, un dependiente ve la caja cuando se totaliza al final del día y hace números, ¿no? Pero también el cómo destinan los recursos a cada cosa, ¿no? Que muchas veces tenemos una idea y ellos nos pueden dar su punto de vista, que es muy enriquecedor, ¿no? Entonces, justo era eso, vamos a traer a nuestra gente también a sentarnos con el presupuesto, porque las estadísticas demuestran que es bueno y que funciona bien. Y yo o sea, eres parte. Al final yo creo que recursos humanos es lograr que tú te sientas parte de mi empresa. Sí, que tú también eres. ¿No? O sea, que todos somos empresa, cada uno con sus responsabilidades, pero yo voy aquí, tú vas detrás de mí. O sea, si no vamos juntos, te tengo que arrastrar. Sí. Y eso es muy costoso y muy cansado. Sí, porque estás empleando recursos en tirar de alguien que debería ser autónomo y aportar valor a la actividad y al negocio, desde luego. Porque hemos hablado un montón de cosas. Sí. Hay información para rato, ¿verdad? Sí, pero yo creo que me quedo sobre todo con la importancia de pensar y de crear nuestro manual. Vamos a ver, da igual que no tenga aún trabajadores, porque llegará un momento en que los necesitarás. Así es. O da igual que solo tengas colaboradores externos. Porque proveedores. O proveedores, claro, no. O sea, aquí yo creo que la perspectiva es empresa, trabajadores, clientes y proveedores, todos tienen que hacer más. Sí. ¿No? Y creo que es un tema que podríamos hablar horas y horas, porque es muy rico y tiene un montón de cosas. Seguro que nos hemos dejado cosas, pero para mí creo que, bueno, cualquier duda que nos escriba y podemos desarrollar, ¿no? Claro, así es. Pues sin más, muchas gracias. Muchas gracias a ti, por esta conversación tan enriquecedora. Pues sí. Porque siempre ¿no? Se te ocurren cosas nuevas, ¿verdad? Sí, vas pensando y dices, ostras, hay tanto de qué hablar. Porque, bueno, hemos elegido un temita importante. Pero bueno, cualquier cosa que queráis, pues nos decís y continuamos aquí. Gracias por participar. Gracias. Chao. Hasta luego.